Y si la única razón por la que sigues sintiéndote vulnerable no es porque Dios no te cuide, sino porque tú aún no te quedas bajo su abrigo. Tal vez llevas tiempo buscando seguridad en el lugar equivocado. Confías un día, dudas al siguiente. Te acercas a Dios en los momentos difíciles, pero luego te alejas cuando todo parece estar en calma. Y en ese vaivén, el alma se agota, la mente se angustia y la paz se escapa. Pero hoy Dios te dice algo simple, profundo y urgente. Quédate conmigo y nada te hará daño. No es una promesa vacía, es una garantía eterna. No se trata de repetir oraciones, ni de tener una fe perfecta. Se trata de refugiarte en la única presencia que puede darte descanso en medio de cualquier tormenta. Porque la verdadera protección no consiste en vivir sin peligros, sino en vivir con el Dios que gobierna sobre todos ellos. Hoy quiero invitarte a detener la carrera de tu mente y el ruido de tus temores y simplemente volver a ese lugar donde la paz es constante y la cobertura es inquebrantable, la presencia del Altísimo. Antes de seguir, escribe en los comentarios: me quedo contigo, Señor. Confío en tu protección. Ese acto pequeño puede ser el inicio de un cambio profundo en tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe y fortalezcan tu espíritu. Prepárate, porque estás por descubrir lo que significa vivir bajo el abrigo del Dios Todopoderoso. Y por qué nada ni nadie podrá tocarte sin su permiso. Comencemos. Número 1. La protección divina comienza con una relación, no con un ritual. ¿Alguna vez te has fijado en personas que, aun cuando todo les va mal, siguen tranquilas, como si nada pudiera sacudirlas? Tal vez has visto a alguien que enfrenta una enfermedad difícil o que acaba de perder su trabajo, y sin embargo, habla con una paz y una confianza que te desconciertan. Y uno se pregunta, ¿cómo lo logran? No se trata de que sean más fuertes, ni de que tengan suerte. Tampoco es que recen oraciones especiales o hagan rituales secretos. La verdadera razón está en su relación con Dios. Ellos no se acercan a Dios solo cuando todo se les cae encima. Ellos viven con Él, caminan con Él todos los días. En el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 1, hay una promesa que lo explica así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate en esa palabra, habita. No dice el que visita de vez en cuando, ni el que se acuerda de Dios cuando hay problemas. Dice habita. Es como cuando alguien vive en una casa, no va solo de paso, no es un invitado, sino que tiene sus cosas ahí, duerme ahí, descansa ahí, está en casa. Y lo mismo pasa con Dios. Si solo nos acercamos a Él en emergencias, como si fuera una cabina de bomberos, estamos perdiendo lo más importante. Porque Dios no quiere que lo veas solo como un socorrista, quiere que lo veas como un padre con el que vives cada día. Mira, es como cuando alguien tiene una buena relación con su papá. No espera a que haya problemas para llamarlo. Lo busca, le habla, comparte con él. Pero hay otros que solo marcan cuando están en apuros. ¿Te das cuenta de la diferencia? Lo mismo le pasó a Moisés. Él no le pidió a Dios solo victorias o milagros. En el libro del Éxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, no quiero avanzar si tú no estás conmigo, Dios. Él sabía que la verdadera protección no venía de lo que Dios podía dar, sino de estar con Dios mismo. Y eso también aplica a nosotros. Puedes saber muchas cosas sobre Dios, incluso hablar de Él, tener una Biblia y compartir versículos, pero si no vives en su presencia, si no haces tiempo para estar con Él, tu alma siempre va a sentirse desprotegida. Quizá te ha pasado. Hay días en los que te sientes con paz, con fuerzas, con ánimo, y al día siguiente te invade la ansiedad, el miedo, la tristeza. A veces no es por lo que ocurre afuera, sino por cómo estás por dentro. Por eso
es importante revisar dónde estás habitando espiritualmente. ¿Cómo se empieza a habitar en Dios? No es complicado. Aquí van algunas cosas sencillas. Primero, haz un espacio diario para estar con Él. No tiene que ser una hora entera. Con que tomes 10 minutos en la mañana para hablar con Dios, leer un versículo o simplemente estar en silencio, ya es un gran paso. Segundo, no lo busques solo cuando estás mal. Dale gracias cuando todo va bien también. Así construyes una relación verdadera, no solo una de emergencia. Tercero, cuida tu corazón. El pecado no hace que Dios te odie, pero sí puede hacer que dejes de sentir su cercanía. Es como si se enturbiara el cristal por donde ves su luz. Y habla con Dios como con un amigo. No uses palabras complicadas. Dile lo que sientes tal como lo dirías a alguien que amas y en quien confías. La verdadera intimidad nace cuando somos auténticos. Tal vez tú has estado buscando seguridad, paz, respuestas, pero te sientes expuesto, como si nada te cubriera. Eso pasa cuando intentamos vivir lejos de Dios, aunque sepamos mucho sobre Él. Y es que la protección no es solo algo que Dios da, es algo que viene cuando vives cerca de Él. Hoy quiero invitarte a que no busques solo la protección de Dios. Busca al Dios que protege. No seas solo un visitante ocasional de su presencia. Sé un hijo que vive en casa, que se siente seguro bajo su sombra. Y si no sabes por dónde empezar, aquí tienes una oración muy sencilla. Señor, quiero habitar en ti, no solo conocerte, sino caminar contigo todos los días. Que tu presencia sea mi refugio. Enséñame a buscarte con sinceridad y a vivir bajo tu sombra. En el nombre de Jesús. Amén. Porque cuando haces de Dios tu lugar de descanso, su paz te abraza, su amor te cubre y su presencia va contigo a donde sea que vayas. Número 2. Dios es tu refugio, no el miedo. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te rodea? Como cuando te levantas por la mañana, revisas las noticias y sientes que todo va de mal en peor. Enfermedades, violencia, problemas económicos, incertidumbre, y luego tu cabeza empieza a llenarse de preguntas. ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si algo le pasa a mi familia? Es como si una nube te siguiera todo el día. A veces no dices nada, pero por dentro estás inquieto. Incluso en días normales sientes una especie de presión silenciosa, como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento. Y sin darte cuenta, empiezas a organizar tu vida alrededor de ese miedo. No haces ciertos planes porque temes fracasar. No te acercas a algunas personas porque temes ser herido. No tomas decisiones importantes porque te paraliza el "y si". Empiezas a vivir para evitar el peligro, en lugar de vivir confiado en Dios. Pero aquí viene una verdad que lo cambia todo. Dios es tu refugio, no el miedo. Cuando dejas que el miedo te guíe, pierdes libertad. Es como vivir con un candado en el alma. Pero cuando haces de Dios tu lugar seguro, te liberas, porque ya no dependes de lo que pasa afuera, sino de quién está contigo adentro. En el libro de los Salmos, 3:4, hay una frase poderosa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate bien, no dice si evito el valle o si me escapo del peligro, dice aunque ande en valle, aunque la situación sea difícil, aunque no vea salida, aunque tenga miedo, no temeré, porque tú estás conmigo. Esa es la diferencia. No se trata de evitar todos los problemas, se trata de saber que Dios está ahí contigo en medio del problema. Mucha gente piensa que estará segura cuando todo a su alrededor esté bien, pero la verdadera seguridad no es tener todo bajo control, sino saber quién va contigo cuando las cosas se salen de control. El miedo grita, ¿y si todo sale mal? La fe responde, Dios está conmigo. En el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 10, hay otra imagen hermosa. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo, y será levantado. Antes, en los tiempos antiguos, cuando había peligro, la gente no se quedaba esperando.
corrían a la torre más alta de la ciudad, porque desde allí estaban protegidos. Esa torre, dice la Biblia, es Dios mismo. Pero aquí hay algo importante. No puedes correr a dos lugares al mismo tiempo. No puedes correr al miedo y a Dios al mismo tiempo. Y tal vez eso es lo que te ha pasado. Has tratado de protegerte tú mismo. Haces planes, piensas en todos los posibles problemas. Te adelantas a todo como si pudieras evitar el dolor con solo pensarlo mucho. Pero en realidad no estás construyendo paz, estás construyendo ansiedad. El miedo es como un mal arquitecto. Levanta muros a tu alrededor, pero en vez de protegerte, te aísla. Te roba el descanso, te roba la alegría. Hoy Dios quiere ofrecerte algo mejor, su refugio. No te dice, haz como si no pasara nada. Te dice, sí, hay peligros. Sí, la vida tiene valles oscuros, pero yo estoy contigo. Ven a mí. Mira a David, antes de ser rey, fue perseguido, traicionado y hasta tuvo que esconderse en cuevas. Pero aún así, escribió estas palabras en el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No lo dijo cuando todo estaba bien, lo dijo en medio del caos, porque había aprendido que su descanso no venía de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿En qué estás confiando más? ¿En tus temores o en las promesas de Dios? ¿A qué estás corriendo cuando sientes miedo? ¿A las preocupaciones o a su presencia? Hoy puedes tomar una decisión espiritual. Puedes decir, se acabó. Ya no quiero construir mi vida sobre el miedo. Hoy elijo confiar en el Dios que nunca me deja, que siempre va conmigo y que ha prometido estar a mi lado en cada valle. Haz esta oración si quieres empezar ese cambio hoy. Señor, muchas veces he dejado que el miedo dirija mis pasos. He confiado más en mis temores que en tus promesas. Hoy corro a ti. Sé mi torre fuerte, mi escudo, mi paz. Te entrego mis pensamientos, mis preocupaciones y mi futuro. Ayúdame a recordar que, aunque camine en valles oscuros, tú estás conmigo. Amén. Número 3. La obediencia activa la cobertura de Dios. A veces le pedimos a Dios que nos proteja, que nos cuide, que nos libre del mal, pero al mismo tiempo estamos tomando decisiones que nos alejan de lo que Él nos ha enseñado. Queremos su ayuda, pero no siempre seguimos sus instrucciones. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué, si estoy orando, sigo sintiéndome expuesto, inseguro o confundido? La respuesta, aunque tal vez no sea fácil de escuchar, es muy importante. La protección de Dios no se activa solo con palabras, sino también con obediencia. No es que Dios sea duro o nos castigue por no portarnos perfecto. Es que su protección funciona dentro de los límites de su voluntad, no como una regla de castigo, sino como un acto de amor. Sus mandamientos no están para controlarnos, sino para protegernos. Piensa en esto con un ejemplo bien simple. Imagínate que eres mamá o papá y le dices a tu hijo, no cruces la calle solo, espera a que yo te acompañe. ¿Por qué se lo dices? Porque lo amas, porque sabes que hay peligro y porque tú puedes verlo mejor. Ahora bien, si ese niño decide cruzar solo, no es que tú lo hayas dejado de querer, es que él salió del lugar seguro que tú le diste. Así pasa también con nosotros y Dios. Cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, salimos de ese espacio de cobertura que su amor creó para nosotros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, se nos habla de esto con claridad. Allí se nos dice que si escuchamos la voz de Dios y seguimos sus caminos, muchas bendiciones vendrán. Una de ellas dice, derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Es decir, cuando caminas bajo la dirección de Dios, no es que no haya enemigos, es que Él se encarga de ellos. Pero si tú decides tomar tu propio camino, como cuando un conductor se sale del carril, estás entrando en una zona donde ya no aplican las señales de protección. Y no siempre hablamos de grandes pecados. A veces,
Desobedecemos en cosas que parecen pequeñas, cuando tomamos decisiones por ansiedad y no por dirección de Dios, cuando sabemos que algo está mal, pero lo justificamos diciendo, no es para tanto. Cuando escuchamos su voz suave diciéndonos, espera, pero igual nos adelantamos. Mira el ejemplo de Noé. Dios le pidió que construyera un arca enorme cuando ni siquiera llovía. A los ojos de todos parecía una locura, pero él obedeció, y por su obediencia, no solo se salvó él, también su familia. Ahora imagina si Noé le hubiera dicho a Dios, mira, mejor hago una barquita más pequeña, que es más fácil, igual confío en ti. No habría funcionado, porque la protección de Dios está diseñada para el camino que Él marcó, no para el que nosotros inventamos. ¿Y tú estás caminando dentro del arca de su voluntad o te has alejado un poco pensando que puedes manejarlo solo? Dios no quiere solo protegerte, también quiere formarte, enseñarte a confiar, a obedecer, a crecer. A veces, en su amor, permite que sientas las consecuencias de tus decisiones, no para castigarte, sino para recordarte que fuera de su voluntad no hay paz duradera. La obediencia no siempre es fácil. Muchas veces tendrás que soltar el orgullo, la necesidad de controlar, los atajos que parecen más rápidos. Pero cada paso de obediencia es un paso hacia una vida más firme, más segura, más alineada con el corazón de Dios. Jesús lo dijo así en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. No es una amenaza, es una invitación. Permanece conmigo. Obedece no por miedo, sino porque cerca de mí estás más seguro. Tal vez has estado pidiendo protección, pero sabes que hay cosas que estás haciendo a tu manera. Puede ser una relación, una decisión, un hábito o incluso una actitud que sabes que necesitas entregar. Hoy Dios no te está regañando, te está invitando a regresar a su voluntad, a volver a ese lugar donde su cobertura es real y constante. Si quieres dar ese paso, puedes hacer esta oración sencilla desde tu corazón. Padre, reconozco que muchas veces he buscado tu protección, pero no he estado dispuesto a obedecer del todo. Perdóname por cada decisión en la que me alejé de tu voluntad. Hoy regreso a ti. Quiero vivir dentro de tu voluntad, no fuera de ella. Enséñame a obedecer con amor y convicción. Sé mi refugio mientras camino conforme a tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Número 4. Ora con fe y permanece conectado a su presencia. ¿Alguna vez has orado, pero al terminar te quedaste con la misma duda o preocupación con la que empezaste? Como si hubieras hablado con Dios, pero por dentro sentías, no sé si esto realmente sirve. Tal vez hiciste una oración antes de dormir o pediste algo importante, pero en tu corazón había una mezcla de fe y miedo. Eso nos pasa a todos alguna vez. Oramos con los labios, pero por dentro nos cuesta creer que algo va a cambiar. Y eso duele, porque uno quiere confiar. Pero hay días en los que el cansancio, la ansiedad o las malas noticias nos hacen dudar. Pero hay una verdad que necesitamos recordar. Orar sin fe es como sembrar una semilla en tierra seca. No puede crecer. Puedes decir muchas palabras, puedes repetir versículos, incluso llorar. Pero si por dentro sientes que no va a pasar nada, es difícil que esa oración tenga fruto. Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y se les concederá. No dice pidan y esperen a ver qué pasa. Dice pidan creyendo. Ahora bien, esto no significa que tengas que fingir que todo está bien. Dios no quiere que escondas tus dudas, ni que pongas una cara espiritual. Él no busca una fe perfecta, sino una fe sincera. Aunque estés temblando por dentro, si eres capaz de decir, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Eso ya es fe. Fe real, fe que Dios escucha y honra. Imagina esto.
Estás preocupado por tu hijo, tu trabajo o tu salud. Te arrodillas, oras y le entregas a Dios eso que no puedes resolver. Tal vez por fuera nada cambia enseguida, pero por dentro empieza a pasar algo. Sientes calma, se te acomoda el corazón. Tus pensamientos dejan de dar vueltas. Eso es la paz de Dios, actuando desde adentro. Pablo lo explicó así en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira ese detalle. No dice que todo se va a resolver al instante. Lo que promete es que, si oras con fe, Dios cuidará tu mente y tu corazón. Y esa paz, cuando llega, es como si el alma respirara. A veces Dios cambia la situación, otras veces te cambia a ti dentro de la situación. Ambas cosas son milagros. Ambas son formas de protección. Ahora bien, orar con fe no es hacer una oración fuerte una vez y listo. Es como cargar el celular. No basta con enchufarlo una vez a la semana. Necesitas conexión constante. Y lo mismo pasa con tu relación con Dios. Si solo oras cuando estás en crisis, es como querer llenar el tanque del carro justo cuando ya estás en la reserva. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, se apartaba a lugares tranquilos para orar. Lo hacía de madrugada, lo hacía después de días pesados, lo hacía cuando necesitaba renovar fuerzas. Él sabía que la conexión con el Padre es lo que sostiene todo. ¿Y tú, cómo estás con eso? ¿Has hecho de la oración tu lugar seguro, tu rutina, tu hábito, o es solo un último recurso cuando ya no sabes qué más hacer? Dios no quiere que solo vengas a Él cuando todo está mal. Él quiere que hables con Él en cualquier momento. Cuando estás lavando los platos, cuando vas caminando solo, cuando no puedes dormir, cuando te sientes feliz o cansado o confundido. Quizá hoy sea ese momento para volver a orar con fe real. No tienes que decir palabras largas, no tienes que hacer una oración perfecta. Solo habla con el corazón. Aunque te sientas débil, da ese paso. Cree otra vez. Confía otra vez. Puedes hacer esta oración si lo deseas. Padre, a veces oro y dudo. Hoy quiero volver a orar con fe. No por emoción, sino por convicción. Creo que tú me cuidas, que tú me proteges y que tu paz es más grande que cualquier temor. Ayúdame a permanecer en comunión contigo cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Número 5. El poder del Salmo 91, promesas de cobertura sobrenatural. Hay un capítulo en la Biblia que muchos conocen, pero que pocos llegan a vivir de verdad. Es ese que se lee en hospitales cuando hay angustia, que se imprime en cuadros para colgar en la sala o en la entrada de la casa, que algunos memorizan para momentos difíciles. Estoy hablando del Salmo 91, pero el poder de este salmo no está en tenerlo colgado en la pared o recitarlo como si fuera una oración automática. El verdadero poder está en creerlo, en vivirlo, en abrazar cada palabra como una promesa viva de parte de Dios. Este salmo no es solo un texto bonito para sentirnos bien por un momento. Es una declaración espiritual de confianza, de protección, de refugio real. Es como una invitación a mudarnos, pero no a una casa nueva, sino al corazón de Dios. El primer versículo lo deja clarísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Notas la palabra clave? Habita. No dice el que visita, como quien va a la iglesia de vez en cuando o se acuerda de Dios solo cuando las cosas van mal. Dice el que habita, el que vive allí, el que ha hecho de la presencia de Dios su lugar de descanso diario. Es como cuando alguien se siente verdaderamente en casa en un lugar. No está de paso, no va solo por un rato, ha hecho de ese lugar su refugio. Así debería ser nuestra relación con Dios, como cuando un niño, en medio de una tormenta, corre a los brazos de su mamá o su papá
y se siente seguro sin importar cuán fuerte llueva afuera. Y si seguimos leyendo este salmo, encontramos promesas que parecen demasiado buenas para ser ciertas. No temerás al terror nocturno, ni plaga tocará tu morada, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Sabes qué es esto? Es Dios diciéndote, si tú estás conmigo, no tienes que vivir con miedo. No porque el mundo sea perfecto, sino porque Él es más fuerte que cualquier tormenta. Es como cuando vas en un avión y hay turbulencia, pero sabes que el piloto es experto, que ha pasado por eso 1000 veces y que te va a llevar a salvo. Así es Dios, firme, sabio, poderoso. Él no pierde el control, y no es que se niegue la realidad. Claro que hay enfermedades, peligros, situaciones difíciles, pero el Salmo nos enseña una verdad más alta. Nada de eso tiene la última palabra, porque si tú habitas en Dios, todo pasa por el filtro de su voluntad. Nada llega a tu vida sin que Él lo permita, y si lo permite, es porque tiene un propósito. Uno de los versículos más impresionantes de este Salmo dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es como si dijera, no vas solo, yo voy contigo, y no solo eso, mando a mis ángeles para que te acompañen. ¿Te das cuenta de lo personal que es esto? No es una protección general, como una alarma de seguridad que se pone en todas las casas por igual. Es una protección íntima, directa. Dios cuida tus pasos como un padre cuida a su hijo pequeño que está aprendiendo a caminar. Lo toma de la mano, lo guía, lo levanta si se cae. Por si aún tienes dudas, mira cómo termina el Salmo. Dios mismo habla y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Es como si dijera, si tú me amas, si tú confías en mí, yo me encargo de ti. No hay condiciones complicadas. No necesitas ser perfecto, solo amar a Dios y confiar. Eso es todo. ¿Puedes imaginar al Dios del universo comprometiéndose contigo así, de forma tan personal? Eso sí, recuerda algo importante. Este salmo no es un amuleto. No es algo que se repite 3 veces para alejar los problemas. No funciona como una fórmula mágica. Es una declaración de fe. Solo cobra vida cuando realmente decides vivir en Dios. Cuando, aunque haya tormenta, eliges confiar. Mucha gente lo repite, pero pocos lo viven con convicción. Hoy tú puedes tomar una decisión diferente. No solo memorizar el Salmo 91, sino vivirlo. Que tu vida sea una prueba de que este salmo es real. Que cada oración tuya sea una declaración de confianza. Que cada paso que des sea un reflejo de que sabes quién te cuida. Haz esta oración ahora mismo, desde lo más profundo de tu corazón. Señor, gracias por las promesas del Salmo 91. Hoy quiero hacerlas mías. No solo repetirlas, sino vivirlas. Ayúdame a habitar en tu presencia, a confiar en ti cada día. En medio de cualquier peligro, yo declaro que tú eres mi refugio. Mando fuera el temor y abrazo tu cobertura sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra tocó tu corazón, no te la guardes. Compártela, porque hay muchos que necesitan saber que aunque el mundo esté oscuro, hay un refugio seguro en Dios. Siempre lo ha habido, siempre lo habrá. Solo tienes que decidir habitar en Él. Número 6. La obra de Jesús te cubre y te libera del temor. Hay algo que transforma por completo la vida de una persona cuando lo comprende de verdad. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz no es solo una historia antigua, ni un símbolo religioso. Es una verdad espiritual que tiene poder hoy. Porque cuando entiendes lo que Él entregó por ti, empiezas a vivir con una seguridad interior que el mundo no puede dar. No se trata de vivir confiando solo en tu inteligencia, tu fuerza o tus recursos. Se trata de saber que estás respaldado por un amor que lo dio todo por ti. Un amor que trae perdón, libertad,
restauración y que cubre tu vida con una paz que no depende de las circunstancias. Desde el principio, Dios mostró un principio espiritual que sigue vigente. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, Dios les pidió una señal de fe. Tenían que marcar los marcos de sus puertas como una expresión de confianza en Él. ¿Por qué? Porque esa noche vendría una plaga que afectaría a todo el país. Pero Dios prometió: cuando vea esa señal pasaré de largo, y no habrá daño en tu casa. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Lo impresionante es que esa protección no dependía de lo buenos o malos que fueran los que estaban dentro, sino de si habían obedecido y confiado. Fue su fe la que marcó la diferencia, no su pasado, no sus obras, sino su respuesta a la voz de Dios. Hoy ya no usamos señales físicas como aquella, pero el principio es el mismo. Jesús vino al mundo y entregó su vida por nosotros. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Es decir, Jesús es quien cargó con nuestra culpa para darnos libertad. Y lo que Él hizo en esa cruz no fue un evento cualquiera. Fue un acto perfecto de amor, un precio pagado con entrega total, para abrirnos un camino hacia la gracia, el perdón y una relación viva con Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14, lo explica así: «Cuanto más lo que hizo Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo». Eso significa que ya no tienes por qué vivir arrastrando culpas del pasado. Ya no tienes que seguir creyendo que tus errores te definen. Jesús ya se encargó de eso. Y cuando tú decides creerlo, algo cambia por dentro. Te sientes cubierto, limpio, en paz. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo por ti. Tal vez has estado viviendo con miedo, sintiéndote vulnerable o culpable, como si cualquier cosa pudiera derribarte. Pero hoy quiero recordarte esto: si has puesto tu confianza en Jesús, tienes un respaldo eterno. Hay una cobertura espiritual sobre tu vida que te fortalece. No es una promesa de que todo será perfecto, pero sí la certeza de que no estás solo. Y esto no es automático. Igual que el pueblo de Israel tuvo que actuar con fe, tú también necesitas hacerlo. No marcando puertas, sino levantando una oración sincera desde el corazón. Es algo como decir: «Señor, yo creo en lo que hiciste por mí. Recibo tu perdón, tu cuidado y tu gracia sobre mi vida». Eso es aplicar su obra con fe, no como un ritual vacío, sino como una decisión personal de confiar en Él todos los días. Jesús no vino a darte una religión más. Vino a darte una vida nueva, una vida libre de condenación. Una vida donde puedes caminar con la frente en alto, sabiendo que no estás definido por tus fracasos, sino por su amor. Puedes hacer esta oración conmigo: «Señor Jesús, hoy reconozco lo que hiciste por mí. Gracias por tu amor, por tu entrega, por haber tomado mi lugar en la cruz. Hoy decido confiar en ti, dejar atrás la culpa y caminar en libertad. Sé tú mi refugio y mi paz. Ayúdame a vivir cada día bajo tu cuidado. En tu nombre oro. Amén». Y si esta palabra tocó tu corazón, compártela, porque tal vez alguien más necesita saber que aún hay esperanza, que aún hay perdón, y que el amor de Jesús es más grande que cualquier error. Número 7. Dios envía ángeles a tu favor. Hay una verdad impresionante que muchas veces se nos olvida: no estás solo en esta vida, ni siquiera en los momentos más difíciles. Puede que no los veas, puede que no los sientas, pero Dios ha puesto seres celestiales para ayudarte, protegerte y darte fuerza cuando más lo necesitas. Se llaman ángeles, y sí, son reales. No son personajes de cuentos ni figuras bonitas que cuelgan del árbol en Navidad. Son enviados de Dios con un propósito claro: cuidar a los que creen en Él, es decir, a ti. La Biblia lo dice de forma directa en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 11.
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No dice en algunos caminos, ni cuando te portas bien, dice en todos, es decir, incluso cuando vas cansado al trabajo, cuando llevas a tus hijos al colegio. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, lo explica así. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O este sea, Dios ha encargado a estos mensajeros celestiales que te sirvan, que te cuiden, que actúen a tu favor. Un ejemplo poderoso lo vemos en la historia de Daniel. Él fue lanzado a un foso lleno de leones por mantenerse fiel a Dios. Imagina el miedo, la incertidumbre. Pero ¿qué ocurrió? Daniel no gritó, no intentó escapar, solo confió. Y al día siguiente, cuando el rey fue a ver si seguía vivo, Daniel le dijo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Los leones estaban ahí. El peligro era real, pero la ayuda del cielo fue más poderosa. Quizá tú no estás en un foso con leones, pero tal vez te encuentras en una situación difícil, una enfermedad, un problema familiar, una ansiedad que no entiendes. Te quiero decir algo con todo mi corazón: no estás solo. Dios ya ha dado la orden. Ya hay ayuda del cielo de camino, aunque tus ojos no la vean. Es como cuando un niño pequeño duerme tranquilo en su cama, sin saber que sus padres están despiertos cuidando de él. Así es Dios contigo. Hay movimiento espiritual a tu favor. Hay ángeles que están haciendo su trabajo silenciosamente. Y muchas veces te han librado de cosas que ni siquiera sabías. Los ángeles no están para obedecer nuestros caprichos. Ellos escuchan y obedecen la voz de Dios. Pero cuando tú vives en obediencia, cuando oras con fe y hablas la palabra de Dios, estás creando un ambiente espiritual donde ellos se mueven con libertad. No los controlas, pero te alineas con el plan de Dios, y eso activa su protección. Mira lo que pasó con Jesús. Cuando fue tentado por el enemigo en el desierto, no discutió ni se desesperó. Usó la palabra de Dios, resistió. Y después de todo eso, dice el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 11, que vinieron ángeles y le servían. Es decir, después de la prueba, Dios mandó refuerzo celestial. ¿Te das cuenta? No necesitas ver alas ni luces brillantes para saber que Dios está obrando. Solo necesitas confiar. Si Dios dijo que ha enviado ángeles a tu favor, entonces puedes dormir en paz, salir sin miedo y vivir con fe. Si hoy quieres poner tu confianza en esa protección divina, puedes hacer esta oración con sinceridad. Señor, gracias porque no estoy solo. Gracias porque en tu amor has enviado ayuda del cielo para cuidar de mí. Yo no puedo ver todo lo que pasa en el mundo espiritual, pero confío en tu palabra. Declaro que tus ángeles me rodean, me guardan y me libran del mal, que tu protección va más allá de lo visible. En el nombre de Jesús. Amén. Número 8. Ejemplos bíblicos de protección en medio del peligro. Hay días en los que parece que todo se pone en contra. Te levantas con el pie izquierdo, recibes malas noticias, te peleas con alguien que amas, o simplemente sientes que estás nadando contra la corriente. Y ahí, en medio de esa tormenta, quizá te haces una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Lo entiendo. A veces la vida nos pone en situaciones donde no hay salida visible. Como cuando estás endeudado y no sabes cómo vas a pagar el alquiler, o cuando estás en una sala de espera esperando un diagnóstico, o cuando todo va mal y sientes que estás solo. Pero si miras la Biblia, verás algo increíble. Dios siempre ha protegido a su gente en medio de los peligros más difíciles. Y si lo hizo antes, lo puede hacer hoy contigo también. No tienes que ser un santo perfecto para que Dios te cuide. Mira la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Ellos acababan de salir de Egipto, después de años de opresión.
Iban caminando con esperanza, pero de repente quedaron atrapados entre el mar y el ejército del faraón. No podían avanzar ni retroceder. Era como estar en un callejón sin salida. Pero Dios no los abandonó, no les dio armas, no les pidió pelear, simplemente abrió el mar, así como suena. Eso está en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 21. Caminaron por tierra seca, y cuando los enemigos intentaron seguirlos, las aguas se cerraron. Dios los protegió de una manera que nadie esperaba. ¿Te ha pasado algo así? Un problema gigante delante de ti, sin solución, y de pronto ocurre algo que no estaba en tus planes, una ayuda inesperada, una respuesta, una puerta que se abre. A veces pensamos que fue suerte, pero en realidad fue Dios obrando. Otro ejemplo es Elías. Estaba tan agotado emocionalmente que solo quería desaparecer. Se fue al desierto, se acostó debajo de un árbol y le dijo a Dios que ya no quería vivir. ¿Sabes qué hizo Dios? No lo juzgó, no lo regañó, le envió comida por medio de unos cuervos, lo dejó dormir y luego le habló con ternura, como un papá que consuela a su hijo. Eso está en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Dios lo protegió de algo que muchos no hablan, el cansancio emocional. Sí, también hay protección en esos momentos en los que sientes que no puedes más. ¿Y qué decir de Daniel cuando lo lanzaron al foso de los leones? O de Sadrac, Mesac y Abednego cuando los echaron a un horno encendido por negarse a adorar una estatua. O Pedro cuando lo metieron a la cárcel y parecía que su historia había terminado. O Pablo en medio de una tormenta en el mar. Todos esos hombres enfrentaron peligro, y en todos esos casos Dios no evitó que pasaran por el problema, pero sí los acompañó dentro del problema. Y eso es clave, porque a veces creemos que si Dios está con nosotros, no vamos a sufrir. Pero la Biblia nos muestra que Dios no siempre evita la tormenta, pero sí promete estar en medio de ella, como lo hizo con los 3 jóvenes en Babilonia. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos, y si no lo hace, igual no vamos a adorar esa estatua. Cuando los lanzaron al fuego, el rey miró dentro del horno y no vio 3 personas, vio 4. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. Tal vez tú estás en un horno ahora, tal vez estás pasando por una prueba dura, una enfermedad, un problema económico, una crisis familiar, te sientes como en un callejón sin salida. Pero escucha esto, Dios no ha cambiado, su poder no se ha ido, su fidelidad sigue intacta. Él puede abrir caminos donde tú no los ves, puede darte paz en medio del caos, puede protegerte incluso cuando sientes que todo se derrumba, y algún día, lo que hoy te duele será parte de tu testimonio. Podrás decir, yo también estuve en ese horno, pero Dios me sostuvo. Yo también vi el mar delante de mí, pero Dios lo abrió. ¿Quieres hacer una oración sencilla desde el corazón? Puedes decir esto, Dios, gracias por no dejarme solo. Gracias porque, así como protegiste a Moisés, a Elías, a Daniel y a tantos otros, también estás conmigo. Aunque hoy no entienda todo lo que pasa, yo confío en ti. Tú caminas conmigo en el fuego, tú peleas por mí cuando no tengo fuerzas. Ayúdame a recordar que tu fidelidad no falla, en el nombre de Jesús. Amén. Número 9. Dios permite pruebas, pero también establece límites. A veces cuesta mucho entender por qué. Si Dios nos cuida, permite que pasemos por momentos tan difíciles. Uno piensa, si Dios me ama, ¿por qué estoy sufriendo? O ¿por qué permite que me pase esto? Si yo oro, si trato de hacer lo correcto. Pero la verdad es que la protección de Dios no significa que nunca enfrentaremos pruebas. Significa que aunque pasemos por ellas, no estaremos solos y que Dios siempre pondrá un límite al dolor. Imagina a un papá que está enseñando a su hijo a montar bicicleta.
Él no lo sostiene para siempre. En algún momento lo suelta, pero no se va. Se queda cerca, atento, listo para levantarlo si se cae. Así es Dios. Él no es un guardaespaldas que te encierra en una burbuja para que nada te toque. Es un padre que te entrena, que te fortalece, que permite ciertas situaciones porque sabe que pueden ayudarte a crecer. Hay una historia en la Biblia que lo explica muy bien. Está en el libro de Job, capítulo 1. Satanás se presenta delante de Dios y le dice: claro, Job te es fiel porque lo tiene todo: salud, familia, riqueza. ¿Cómo no te va a adorar? Pero fíjate en lo que el mismo enemigo reconoce en el versículo 10. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. En otras palabras, el diablo sabía que había un muro invisible de protección y no podía tocar a Job sin permiso de Dios. Eso es increíble, porque nos muestra que el enemigo no puede hacer lo que quiera contigo. No tiene entrada libre a tu vida. Solo puede ir hasta donde Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito más grande. ¿Alguna vez te pasó algo difícil que en el momento no entendiste, pero después viste que fue necesario? Tal vez perdiste un trabajo y meses después conseguiste uno mejor. O una relación terminó y eso te permitió sanar y crecer. En el momento duele, pero luego te das cuenta de que Dios nunca perdió el control. Eso mismo le pasó a Pedro. Jesús le dijo: Satanás pidió permiso para sacudirte como se sacude el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Eso está en el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesús no evitó la prueba, no le dijo a Pedro: no te preocupes, no te va a pasar nada. Le dijo: voy a estar contigo, tu fe no va a caer. Y así fue. Pedro pasó por una noche oscura, negó a Jesús, lloró amargamente, pero salió de ahí transformado, más fuerte, más humilde, más comprometido. Y eso nos muestra algo más, que Dios no quiere que vivamos sin problemas, sino que aprendamos a confiar en medio de ellos. Su protección no es solo que no te pase nada, a veces es evitar que lo que te pasa te destruya. Es lo que te mantiene de pie cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es lo que te da esperanza cuando ya no la ves. Es lo que frena al enemigo justo a tiempo. Y si Dios dice hasta aquí, no hay fuerza en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno que pueda ir más allá. Como cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y se levantó una tormenta. Ellos pensaron que iban a morir. Pero Jesús se levantó, miró al mar y le dijo: calla, enmudece. Y el mar obedeció. Eso está en el Evangelio, según Marcos, capítulo 4, versículo 39. Así es su autoridad. Así de firme es su protección. Por eso, si estás atravesando una prueba ahora, no pienses que Dios te ha dejado. Pregúntale más bien: ¿qué quieres enseñarme en medio de esto? Tal vez estás aprendiendo a tener paciencia, o a perdonar, o a soltar el control, o a confiar más. Dios no desperdicia ninguna batalla. Si Él lo permite, es porque también tiene preparada la salida, la lección, la victoria. ¿Quieres orar conmigo? Puedes repetir estas palabras si lo sientes en tu corazón. Padre, sé que a veces no entiendo lo que haces. Me asusto, me canso, me confundo, pero hoy reconozco que tú eres mi escudo, incluso cuando no lo veo. Gracias por protegerme de lo que no puedo entender. Ayúdame a confiar en ti, incluso en el dolor, a saber que nada toca mi vida sin pasar primero por tus manos, que tus planes son más altos que los míos, y que esta prueba también tendrá un propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Número 10. No se trata de no caer, sino de no ser destruido. Muchas veces creemos que si Dios nos cuida, entonces todo debería salir bien, que no vamos a fallar, ni equivocarnos, ni tropezar. Y cuando algo nos sale mal, cuando cometemos un error, cuando tomamos una mala decisión, cuando pecamos o simplemente no damos la talla, nos entra esa duda dolorosa. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no me protegió? Pero ¿sabes qué?
Dios nunca prometió que nunca caeríamos. Lo que prometió es que no seríamos destruidos. Es como cuando un papá lleva a su hijo pequeño al parque para enseñarle a patinar. El niño se cae. Es parte del proceso. Pero el papá no lo deja ahí tirado. Lo levanta, le limpia las rodillas, le anima y le dice: vamos, inténtalo otra vez. Así es Dios contigo. Él sabe que habrá tropiezos. Lo importante es que no te quedes en el suelo. En el libro de los Salmos 37, 23 y 24 dice algo que me encanta. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Notas? No dice si cae, dice cuando caiga. Es decir, caer forma parte del camino, pero Dios no te deja tirado. Él te sostiene. A veces, más que la caída, lo que duele es la vergüenza. Sentimos que ya no servimos, que decepcionamos a Dios, que somos un caso perdido. Pero ahí es cuando la verdadera protección se muestra, cuando Dios no te desecha, sino que te restaura. Un ejemplo muy claro es Pedro. Él amaba profundamente a Jesús, pero en un momento de miedo y presión lo negó 3 veces. Cayó fuerte, se quebró por dentro, lloró con el corazón partido. Tal vez tú también has vivido algo parecido. Una decisión que te duele, algo que dijiste o hiciste y desearías poder borrar. Pero mira lo que hizo Jesús. No lo apartó, lo fue a buscar, lo restauró y le recordó que su llamado seguía en pie. En el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, y cada vez dice: apacienta mis ovejas. En otras palabras, todavía te quiero usar, todavía te necesito, no has terminado. La protección de Dios no es solo como un paraguas que te cubre de la lluvia. A veces es como una mano que te levanta cuando ya te mojaste, cuando ya estás empapado. Es esa voz que te dice: no te rindas, no te quedes ahí, yo sigo aquí contigo. Y mira también a Pablo. Él habló en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, sobre una debilidad que le causaba dolor. Oró para que Dios se la quitara, pero la respuesta fue otra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice algo que puede sonar extraño, pero es muy real. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando reconoces tu debilidad, es cuando más dependes de Dios, y ahí es donde Él más actúa. Tal vez hoy tú estás cargando con culpa, tal vez hay algo en tu pasado que te hace sentir sucio, inútil o lejos de Dios. Pero déjame decirte esto con todo el amor: tu caída no es tu final. Dios no ha terminado contigo. Él no ha quitado su mano. Él sigue ahí, y su promesa sigue firme. No quedarás postrado. La gracia de Dios no está reservada solo para los que lo hacen todo bien. Está disponible para los que se han equivocado, pero deciden volver. Para los que dicen: Señor, fallé, pero quiero seguir caminando contigo. ¿Quieres hacer una oración? Puedes decirla conmigo, si así lo sientes. Señor, gracias, porque tu protección no depende de que yo sea perfecto. Gracias, porque aunque caigo, tú me levantas. Hoy dejo atrás la culpa, el miedo y esa voz que me dice que ya no valgo. Yo creo en tu gracia, creo en tu perdón, y me aferro a tu promesa de que no quedaré postrado, porque tú me sostienes. En el nombre de Jesús. Amén. Número 11. La fe es tu escudo. Apágalo todo dardo del enemigo. Hay días en los que no sabes exactamente qué te pasa, pero te sientes raro por dentro. Te levantas sin ganas, con pensamientos negativos que dan vueltas en tu cabeza. Por dentro estás cansado, angustiado, como si algo invisible te estuviera apagando. ¿Te ha pasado? Seguro que sí. La Biblia describe eso como los dardos del maligno. No son flechas físicas, pero se sienten como ataques. Son pensamientos que vienen de la nada. No sirves para nada. Todo te va a salir mal. Y si te pasa algo, y si Dios ya no está contigo, esos pensamientos no los ves.
pero te golpean con fuerza. Y lo peor es que a veces uno no sabe cómo defenderse, pero Dios sí lo sabe, y por eso no te deja desprotegido. Él te da un escudo, ¿y sabes cuál es? La fe. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 16, Pablo dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No dice algunos, dice todos. No hay pensamiento oscuro, ni acusación, ni miedo que no pueda ser apagado cuando tú levantas tu fe. Imagina que estás caminando bajo la lluvia sin paraguas. Te mojas, te incomodas, te enfrías. Pero si tienes paraguas, la lluvia sigue cayendo. Sí, pero ya no te toca igual. Eso hace la fe. Los pensamientos negativos seguirán rondando, pero ya no entran en tu corazón como antes. Porque tu escudo está arriba, porque estás confiando en algo, o mejor dicho, en alguien mucho más fuerte que lo que te quiere destruir. Ahora bien, ¿qué es realmente la fe? No es solo decir, yo creo en Dios de labios para afuera. No es repetir frases bonitas. La fe verdadera es decir, aunque no entiendo todo lo que está pasando, aunque no veo solución, confío en que Dios sigue siendo bueno, sigue estando conmigo y sigue teniendo el control. Esa confianza es como un muro que detiene los ataques del enemigo. Y lo mejor es que esa fe no nace por arte de magia, se alimenta. La carta a los Romanos, capítulo 10, 17, dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más escuchas, lees o meditas en lo que Dios dice en su palabra, más crece tu fe. Es como hacer ejercicio: cuanto más lo practicas, más fuerte te vuelves. Piensa en David, un joven sin experiencia militar, sin armadura, sin escudo, pero con fe. Todos veían a Goliat como un monstruo imposible. David lo vio como una oportunidad para demostrar que Dios estaba con él, y con solo una piedra y un corazón confiado, venció al gigante. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Hoy, tú también puedes levantar ese escudo. Tal vez no puedas evitar que vengan pensamientos tristes, dudas o temores, pero sí puedes impedir que te destruyan. Porque cuando tu confianza está puesta en Dios, los ataques pierden poder. Y si sientes que tu fe está débil, no te sientas mal, no te castigues. Haz lo que hizo aquel papá que llevó a su hijo enfermo a Jesús. Le dijo algo tan honesto, tan real: creo, ayuda mi incredulidad. Eso está en el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 24. Esa frase, aunque parece pequeña, fue una oración de fe, una fe sincera, no perfecta. Hoy, tú también puedes hacer esa oración. No importa si tu fe es grande o pequeña, lo importante es que pongas esa fe en el lugar correcto, en Dios. ¿Quieres hacerlo ahora? Repite esta oración si lo sientes en tu corazón. Señor, hoy levanto el escudo de la fe. Tal vez no tengo respuestas, tal vez mi fe no es fuerte, pero es real y está puesta en ti. Apaga con tu poder cada dardo del enemigo, el miedo, la duda, la culpa, el desánimo. Yo creo en tu amor, creo en tu poder y creo que tú estás conmigo, incluso cuando no lo siento. Fortalece mi fe cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Número 12. Rechaza el miedo, camina en paz. El miedo puede ser muy sutil. A veces no se presenta como un grito, sino como un susurro en la mente. No siempre te dice, te vas a hundir. A veces simplemente se disfraza de lógica, de prudencia, de mejor no arriesgar. Y aunque parezca inofensivo, el miedo tiene una intención clara: detenerte, robarte la paz y hacerte desconfiar de que Dios está contigo. Quizá a ti te ha pasado. Haces una oración pidiendo protección, pero sigues sintiendo un nudo en el estómago. Sigues con temor a que algo malo pase, miedo a perder tu trabajo, a que un ser querido enferme, a quedarte solo, a que las cosas se salgan de control. Y eso, aunque parezca normal, no es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que vivas como si estuvieras esperando el próximo golpe. Él no quiere que tus pensamientos estén llenos de ¿y sí?
¿Y si me va mal? ¿Y si no alcanzo? ¿Y si todo se arruina? Porque ese tipo de miedo es una prisión invisible. Te encierra desde dentro, aunque por fuera parezcas tranquilo. Pero aquí está la buena noticia. El miedo no tiene la última palabra. Tú no fuiste creado para vivir así. Dios te diseñó para que vivas con paz, no por tus propias fuerzas, ni porque todo te salga perfecto, sino porque hay una paz superior que viene de Él, y que nada ni nadie puede quitarte. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice algo clave. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, el miedo no viene de Dios, así que no tienes por qué aceptarlo como parte normal de tu vida. Puedes decirle que no, puedes rechazarlo con autoridad. Piensa en esto si estás en casa, con todas las puertas cerradas, y alguien extraño toca la puerta con malas intenciones. Tú decides si lo dejas entrar o no. Lo mismo pasa con el miedo. Llega, toca la puerta, pero tú decides si lo dejas pasar o si lo enfrentas con fe. Jesús fue claro cuando habló sobre la paz. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 27, dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz no es frágil como la que da el mundo. No es una calma que depende de que todo esté en orden. Es una paz que viene de saber que estás en las manos del Dios que todo lo puede. Y Pablo lo explicó aún mejor en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, escribió: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz te cubre por dentro, te protege, hace de escudo para que el miedo no invada tu mente ni tu corazón. Vivir en paz no significa que no habrá motivos para temer. Significa que tú eliges creerle a Dios por encima de esos motivos. El salmista lo expresó con honestidad en el libro de los Salmos. Salmo 56, 3, en el día que temo, yo en ti confío. Es decir, sí, tengo miedo, pero aún así confío. Tal vez hoy estás enfrentando una situación difícil, y el miedo quiere apoderarse de ti, pero tú puedes tomar una decisión diferente. Puedes decir: hoy no voy a dejar que el miedo me robe la paz. Hoy voy a confiar, aunque no tenga todas las respuestas. Caminar en paz no es un sentimiento pasajero, es una decisión espiritual que tomas todos los días. Es como cuando decides apagar una alarma molesta para escuchar una canción que te gusta. Tú decides a qué le prestas atención, y cada vez que eliges la paz, estás cerrando la puerta al temor, a la ansiedad, al caos. ¿Quieres hacer una oración ahora mismo? Si es así, repite conmigo: Señor, reconozco que muchas veces he vivido atrapado por el miedo. He dejado que mis pensamientos me angustien, que las noticias me llenen de ansiedad, que los y sí me paralicen. Pero hoy decido confiar en ti. Rechazo el miedo en el nombre de Jesús. Abrazo tu paz. Esa paz que no depende de lo que veo, sino de lo que tú has prometido. Lléname de esa seguridad que sobrepasa mi entendimiento. En tu nombre oro. Amén. Número 13. Haz del Señor tu morada permanente. Todo lo que hemos hablado hasta aquí, la fe como escudo, la paz que protege el corazón, los ángeles que Dios envía, la oración constante, Cristo como cobertura, tiene algo en común. Todo eso fluye cuando tú decides permanecer en Dios. No de vez en cuando, no solo los domingos, no solo cuando tienes miedo o cuando todo se complica, sino todos los días. Como alguien que ha hecho de la presencia de Dios su casa, su lugar estable, su refugio permanente. El Salmo 91, que ha sido la base de este mensaje, dice en el versículo 9, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Eso es muy profundo. No dice que lo has visitado, dice que lo has puesto como tu habitación, tu hogar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una casa y un lugar de paso? Piensa en un hotel. Vas, pasas una noche
y te vas. No decoras, no te acomodas, no construyes nada ahí, solo estás de paso. Pero tu casa es otra cosa. En tu casa estás seguro, te quitas los zapatos, descansas, compartes, tomas decisiones, haces vida. Eso es lo que Dios quiere ser para ti, tu hogar espiritual. Pero muchas veces buscamos a Dios solo cuando tenemos un problema. Como cuando uno corre a casa de mamá en medio de una crisis, pero luego se va y no vuelve a llamar. Dios no quiere ser tu emergencia, quiere ser tu compañía constante. Jesús explicó esto de una manera sencilla pero muy poderosa. Dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí, darán mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Eso lo encuentras en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5. Él no dijo que, si te conectas un ratito, será suficiente. Dijo: permanezcan. Eso significa todos los días, en cada momento, en cada decisión. Cuando haces del Señor tu morada, empiezas a vivir diferente. No porque desaparezcan los problemas, sino porque aprendes a enfrentarlos acompañado. Ya no caminas solo, ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la paz. Ya no tomas decisiones a ciegas, porque su voz te guía, su presencia te abraza. Mira lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Te imaginas eso? Estar escondido. Como cuando un niño se refugia bajo el abrigo de su papá en medio de una tormenta. Como cuando te cubres bajo una manta en una noche fría. Así es vivir en Dios. No estás a la intemperie, estás protegido, sostenido y amado. Y eso cambia todo, porque ya no vives con miedo a lo que pueda pasar. Ya no andas buscando seguridad en cosas pasajeras. Ya no te sientes solo aunque estés en medio del desierto, porque sabes dónde está tu casa, sabes quién es tu refugio, sabes quién es tu Padre. Entonces, haz una pausa ahora mismo y pregúntate con honestidad: ¿estoy viviendo en Dios o solo lo visito de vez en cuando? ¿Estoy construyendo mi vida con Él o solo recurro a Él cuando ya no puedo más? Hoy es un buen día para decidir algo diferente, para decir: Señor, ya no quiero correr solo a ti cuando tengo miedo, quiero vivir contigo todos los días, en cada paso, en lo cotidiano y en lo profundo. Haz de tu presencia mi hogar. Si sientes eso en tu corazón, ora conmigo estas palabras sencillas pero profundas. Señor, hoy decido hacer de ti mi morada permanente. No quiero buscarte solo cuando tengo miedo o cuando todo va mal. Quiero caminar contigo todos los días. Quiero que tu presencia sea mi casa, que tú seas mi primer pensamiento al despertar y mi descanso al dormir. Que cada área de mi vida esté habitada por ti. Guárdame bajo tu sombra y ayúdame a no salir de tu cobertura. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora lo sabes, la protección divina no es solo una idea bonita o una promesa antigua. Es una realidad viva, disponible hoy para ti si decides permanecer en Él. Dios no promete que no habrá tormentas, pero sí promete que estará contigo dentro de ellas. No te garantiza que no habrá enemigos, pero te asegura que ninguno prevalecerá si tú permaneces en su sombra. Y sobre todo, no te pide perfección, solo te pide que te quedes con Él. Este es el tiempo de tomar una decisión. ¿Seguirás caminando por tu cuenta, tratando de protegerte solo, o harás del Señor tu morada, tu refugio, tu escudo? Recuerda esto: la protección divina no es ausencia de peligro, es presencia de Dios. Y donde está su presencia, hay paz. Hay dirección, hay cobertura, hay descanso. Si este mensaje tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Cuéntanos, ¿cuál fue la parte que más te habló? Y si aún no lo hiciste, suscríbete para seguir recibiendo palabra que edifica, fortalece y transforma. Dios te está llamando a un nuevo nivel de confianza. Él te dice hoy: quédate conmigo y nada te hará daño. Y cuando Dios lo dice,
puedes caminar en fe, porque su palabra nunca falla. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor te cubra, te guíe y te guarde todos los días de tu vida.